En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Y bienvenidos a esta nueva semana, no una nueva serie, vamos a continuar con aquella a la cual hemos venido compartiendo y es la serie Protección. Hoy vamos a ver algo fundamental. ¿Qué tiene que ver la protección con la misericordia? Vamos a empezar con un solo versículo que nos dice aquí la palabra de Dios en Job 10, versículo 12. Job está aquí hablando. Él eleva su oración a Dios y le dice en este versículo concreto: me concediste vida y misericordia y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Le dice así. En este pasaje, al igual que en otros pasajes, pero concretamente en este, vemos cómo Job exterioriza su condición a Dios. Seguramente para muchos es atrevido lo que él expresa, pero por el contrario, Dios lo oye. Pero en medio de su oración, él le dice al Señor, le dice a Dios: me concediste vida y misericordia y cuidado. 3 puntos importantes, 3 palabras claves. Vida, Dios nos ha dado vida. Dios me ha concedido misericordia y me la concede permanentemente, pero también protección, pero también cuidado. Por eso dice, ha guardado mi espíritu. Ahora, que esto lo diga alguien desde el punto de vista teórico, pues es muy fácil, es muy sencillo, esto y mucho más. Pero que lo diga Job en la condición en la cual él se encontraba, que difícilmente alguien ha pasado por estas, pues es algo muy distinto. Pero eso es lo que Job reconoce en todo momento, la vida. Él reconoce la misericordia y la protección de Dios siempre. Bueno, así como Él ha sido misericordioso conmigo, así como Él ha cuidado de mí, ¿qué es lo que nos dice aquella parábola del buen samaritano? Que seguramente lo hemos compartido en algunas ocasiones también en nuestros espacios de aquí en Casa con Dios. Pues el buen samaritano. Asimismo yo he de ser misericordioso y he de cuidar también a otros. Quiero recordarles entonces, y vamos a hacerlo, el buen samaritano en Lucas 10. Nos dice así la palabra de Dios el versículo 25, pero vamos a ver algo muy importante aquí, algo muy clave, un detalle o unos detalles que son finos y que no podemos pasar por alto. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo al Señor para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Nuevamente, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Aquí resaltamos algo: el amarás a tu prójimo, que el Señor luego resalta aquí. Y a tu prójimo como a ti mismo. No solamente es el amar al Señor, sino también a nuestro prójimo. Esto en una ocasión que lo compartimos veíamos que no necesariamente nuestro prójimo es aquel que está próximo a mí. Siempre hablamos acerca de ello. Mi familia, las personas con las cuales me relaciono laboralmente, la gente alrededor mío. No, es aquel que yo me encuentro en el camino. Bueno, claramente lo vemos aquí en la parábola del buen samaritano. ¿Sí? ¿Qué dice? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Y eso es lo que el Señor nos dice: haz esto y vivirás. Miren que aquí Job le decía: me concediste vida y misericordia y cuidado. Y aquí, ¿qué dice? Haz esto y vivirás. O sea, Dios lo que quiere es que yo viva de esa manera. Que mi estilo de vida debe ser caracterizada por el amor, mi estilo. Por el amor, el amar a Dios y el amar al prójimo. Haz esto y vivirás. ¿Se acuerdan, Job? Me concediste vida, misericordia, me has concedido cuidado. Continuamos con la historia en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, el intérprete de la ley, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Jesús le dice, recordemos, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos del ladrón, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bueno, aquí se tipifican obviamente varios delitos. Eventualmente usted dice, pero no, eso es un descuido. Eso simplemente se llama indiferencia. Me podrán decir algunos, pero miremos que, bueno, la indiferencia por parte de quienes pasaron de largo, claro, pero varios delitos también por parte de aquellos que ultrajaron a este personaje, a esta persona. Los ladrones que lo despojaron, pero lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Por ahí podemos no solamente tipificar pues hurto agravado, eh, bueno, incluso intento de homicidio, entre otros delitos. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, dice el versículo 32, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Tuve la oportunidad de conocer a un penalista muy joven en su momento, ya hace varios años, Juan Carlos Forero. Llegó a ser años más adelante vicefiscal general de la Nación aquí en Colombia. Con él debatíamos y con él discutíamos algunas cosas de la manera más respetuosa. Y yo quiero aquí reconocerle algo al doctor Juan Carlos Forero, que en su momento, cuando lo conocí, no tenía ni siquiera 30 años. Él era el director del consultorio jurídico de una universidad muy prestigiosa, aquí en Colombia, concretamente en Bogotá. Muy joven, era demasiado inquieto, brillante. Un día me invitó para que fuera a un lanzamiento de su libro. Se llama El delito de omisión. De la omisión muy poca gente habla. De los pocos que se han atrevido a hablar acerca de la omisión, Juan Carlos Forero. Teniendo en cuenta obviamente el derecho comparado, quiere decir el derecho pues, de otros países, el nuestro, en fin, derecho constitucional, tantas cosas. El derecho internacional. Y me llamó la atención ese libro. Y ese libro comienza con algo. ¿Saben con qué comienza? Con la parábola del buen samaritano. La comenzó y la relató. Y sobre eso fue fundamentado el delito de omisión. Un libro que fue publicado, por cierto, por una de las principales, si no la principal editorial jurídica de Colombia, que les pareció brillante, por cierto, lo que hizo. Él me invitó a ir a ese lugar. Recuerdo que le compartí esto a mi padre. Él me pidió el libro. Yo se lo di a mi padre, por cierto, cuando le comenté acerca del libro. Bueno, un libro un poco técnico después, pero a él le llamó la atención ese tema. Maravilloso. Aquí se configura el delito de omisión. Es un delito, es un crimen, el de la omisión. Bueno, no puede pasar eso por alto, pero dice, pero un samaritano que iba de camino vino a él y viéndole fue movido a misericordia. La misericordia, recordemos que es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia, en su origen, por cierto, latino, significa miseria, o sea, miseria, necesidad. Y cordis significa corazón. Cordis, bueno, luego encontramos nosotros términos, por ejemplo, cuando vamos a Israel, el cardo, de ahí se derivan, cardiólogo en español, bueno, en fin, que significa corazón. Y pues el término final, ia, significa hacia los demás. Entonces miren lo que significa misericordia. Eso es inclinar mi corazón hacia aquellos que necesitan, hacia los demás. Y no necesariamente aquellos que yo conozca con nombre y apellido. Acercándose al versículo 34, vendó sus heridas, echando aceite y vino. Lo puso sobre su y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Un mesón, que podría ser pues un hostal, algo así. Es un establecimiento o casa particular, lo más cercano hoy seguramente un hostal, que tiene habitaciones para alquilar y donde se hospedan los pues, huéspedes de paso o inclusive los forasteros. Llama la atención algo aquí. Dice que él fue movido a misericordia, pero también, son lo que dice aquí, y cuidó de él, la misericordia y la protección. Porque cuando a mí se me ha concedido, cuando yo he sido objeto de la vida, la misericordia y el cuidado del Señor, igualmente, yo he de ser misericordioso con mi prójimo. Esa es la razón de ser, del amar a Dios y el amar al prójimo. Y yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y yo le amo a Él porque Él me ha concedido vida, misericordia
y protección, me ha concedido cuidado. Y cuando yo amo al prójimo, no he de hacer algo distinto que ello, que actuar de manera misericordiosa y cuidar también de otros. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al administrador de ahí del hostal, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos te le pregunta a Jesús? Al intérprete, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él responde, el que usó de misericordia. Jesús le dice, ¿veías tú lo mismo? Nuevamente el Señor le responde lo mismo, amar al Señor tu Dios, amar a tu prójimo, haz esto y vivirás. ¿Quién usó de misericordia? Es de usar de misericordia. Lo que se trata entonces aquí es de ser misericordioso, como lo fue este, ser movido a misericordia, tal como lo fue este samaritano, y usar de misericordia. El misericordioso cuida y protege, porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios ha sido protector con su vida. Vamos a orar. Ahora, Dios, hoy te expreso, Señor, tú me has concedido, y solo tú me has concedido vida, misericordia y cuidado. Porque tú me has amado a mí y porque yo te amo a ti. Por eso te lo confieso. Pero también es el amar al prójimo. Haz esto y vivirás. Ese debe ser mi estilo de vida. ¿Cuál debe ser mi estilo de vida? El ser movido a misericordia, el usar misericordia, el proteger, el cuidar también. Eso es el amar al prójimo. Gracias, Dios, por todo lo que tú me has concedido a mí. Pero Dios, ahora, Señor, si sobre mí ha sido tu misericordia y tu cuidado, entonces sobre otros he de ser movido a misericordia, pero también cuidar a otros, así como tú lo has hecho y lo haces siempre conmigo. Que el Dios que le ha concedido vida, misericordia y cuidado los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, Colmundo Radio, aquí en Colombia, por medio de sus diferentes estaciones. El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Platino Estéreo en el Corregimiento del Jardín. Lo encontramos ahí en el Bajo Cauca colombiano. Y en la incomparable Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Mañana nos vemos entonces, seguimos con otro punto importante frente a protección. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.